Muy buenos días, chicos, chicas. En la clase del día de hoy vamos a revisar un periodo de la historia, o mejor dicho, vamos estos a dividir en tres etapas, que son los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende, antes de lo que va a ser el golpe militar. Hay que entender este contexto y estos tres gobiernos que van a ser los que van a comenzar a definir un poco lo que va a ser la política en Chile durante ese periodo. Tenemos entonces, para ambientar un poco en el contexto, estábamos dentro de la Guerra Fría, ¿ya? Dentro de este periodo se van a provocar diferentes hechos, como son los gobiernos de Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende. Va a existir una reforma educacional que se va a dar desde el gobierno de Alessandri y va a continuar Frei y posteriormente Allende. También una reforma agraria que también comienza con Alessandri de una manera muy incipiente y posteriormente se va a potenciar en los siguientes gobiernos. Y también se va a revisar lo que será la chilenización y nacionalización del cobre, principalmente en los gobiernos de Frei y Allende. Entonces, partamos. Vamos a revisar tres ejes, que es política, economía y sociedad. ¿Ya? En la política tenemos los tres tercios, la política nacional, que se conocen a las tres corrientes de gobierno que estaban en esta época. La derecha, más conservadora, y para que lo entendamos, la derecha se veía como esta idea política en donde el Estado tenía que permitir el libre mercado. Significaba que no se debería meter mucho en el sistema de mercado y permitir que esto se regulara solo. La izquierda, que por otra parte dice que debe existir una representación mayor por parte del Estado y el ser un Estado benefactor, ayudar a las personas. Y el centro, en donde dice que debe existir un punto intermedio entre estas dos corrientes, en donde el Estado sí pueda intervenir y ayudar a cierto sector de la población, pero beneficiándose un poco del libre mercado. En la economía, eh, habíamos tenido la reforma del sistema ICI, ¿ya? Que el sistema de sustitución de importación, que no había tenido gran revuelo y que tuvo un gran despegue, pero también una gran caída durante los periodos anteriores. Y sociedad, en donde la revolución y las expectativas ya de una reforma universitaria, la nueva ola, que son corrientes que comienzan a movilizarse dentro de Chile y comienzan a dar este nuevo contexto, ¿ya? En donde los jóvenes desean que sean escuchados y son más participativos dentro de todo este sistema. Tenemos así entonces el gobierno de Alessandro. Como lo vemos, está acompañado por el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Kennedy, que comienza a apoyar bastante la carrera de este político. Vemos cómo Alessandri va a ganar durante las primeras elecciones, y acá tenemos la representación de los que son los tres tercios. Ya, en donde tenemos por un lado a la izquierda, en donde principalmente se ha postulado Allende, ya. Eh, por el centro está Eduardo Frei y Luis Borzai, ¿ya? Democracia Cristiana y Partido Radical, y Independiente de la Derecha, Jorge Alessandri, que gana con el 31,6%. Durante este periodo, cuando no se ganaba sobre el 50% de los votos, tenía que ser ratificado por el Congreso. ¿Qué significa? Que la mayoría que se gana, las dos principales mayorías, van al Congreso y el Congreso dice quién es el ganador. En el fondo el Congreso elige quién va a ser el siguiente presidente de Chile. Obviamente siempre se elegía la primera mayoría y es ratificado por el Congreso y llega Jorge Alessandri. Jorge Alessandri se encuentra con un contexto bastante complicado dentro de Chile, ¿ya? El, Dentro de estas primeras etapas, el gobierno, con el apoyo político del Frente Nacional, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal, comienza a realizar diferentes reformas. Primero al modelo ICI, ¿ya? Se eliminaron las barreras de comercio exterior. En el fondo quería acelerar un poco la economía de Chile. Se otorgan franquicias tributarias, ¿ya? Se liberaron los precios del mercado. En el fondo ya no comienza a restringirse, sino que el mercado se va a comenzar a regular solo. Aquí entra el concepto del libre mercado de Adam Smith. ¿Ya? Se incentiva a la industria a renovarse tecnológicamente.
En el fondo se le dan incentivos a cada una de estas industrias chilenas para que traigan nuevos mecanismos y sea más eficiente la producción. Y se replantean los objetivos de la Corfo, ya la suspensión de la inversión directa en la economía y comienzan también a participar algunos sectores privados. ¿Qué es lo que va a tener esto? Va a haber un superávit fiscal, significa que hay un mayor ingreso de dinero al fisco, al Estado, se comienza a ahorrar en diferentes divisas, ya que el Estado no interviene tanto en la economía, por lo cual esto también le simplifica un poco la situación. Se reduce la inflación que se estaba teniendo hasta ese momento, lo cual permite el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, todo lo que generaba el país aumenta. La reducción de la deuda externa, se comienzan a pagar todos estos plazos y toda esta deuda que estábamos acarreando, y la industria comienza a crecer con este incentivo que se tenía. ¿Ya? ¿Qué va a ser lo malo? Cuando estaba todo bien, toda esta potencialidad, sucede el terremoto en Valdivia en el 60, que genera que toda esta inversión que había tenido, o todo este crecimiento que había tenido el Estado, comienza a reinvertirse en gasto público. La deuda vuelve a crecer, ya que no se pueden pagar esto a los plazos acordados. El déficit fiscal vuelve a crecer, obviamente, ya que se comienza a gastar en la reconstrucción de Valdivia y gran parte de Chile. Recordemos que este terremoto es el más grande del mundo. ¿Ya? No solo acaba con toda la ciudad de Valdivia, sino que también es arrasado por un posterior tsunami, por lo cual hay carreteras que quedan cortadas. Chile se divide en diferentes zonas, ¿ya? El producto de este terremoto y producto del quiebre y la destrucción de algunas carreteras, ¿ya? Por ende se empieza a gastar en esto. ¿Qué sucede acá? Suceden también las elecciones parlamentarias, en donde se dan cuenta que la derecha baja este apoyo, ¿ya? El centro comienza a tener más auge y la izquierda, que no había tenido tanto apoyo hasta ese momento, sí comienza a tenerlo en estas elecciones de parlamentarios. Y se confirma la idea de los tres tercios, de que Chile se divide en tres sectores muy peleados. En algunos momentos sube uno, baja otro, pero se mantenían dentro de ese rango, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? El gobierno pierde, o sea, la derecha pierde esta mayoría que tenía en la Cámara de Diputados, por lo cual muchas de las propuestas que podía tener el gobierno no iban a ser aprobadas o no iban a ser apoyadas. ¿Qué sucede? Se reforma la política, ¿ya? Crea el Frente Democrático, que son conservadores, liberales y radicales por parte de la derecha. La Ley General de Elecciones del 62 va a significar un incremento dentro de esto. La inscripción electoral obligatoria, ya se hacen registros electorales permanentes, no van a estarse modificando año tras año. Y el sufragio es obligatorio, lo cual aumenta este conjunto. ¿Qué pasó con esto? Aumenta explosivamente el grupo que votaba, por lo que las predicciones que podían tener estos tres tercios ya no va a ser tan regulada como antes. A esto sumamos la reforma agraria, que se conoce como reforma al macetero, por lo pequeña que fue, pero va a comenzar con esta idea de comenzar a quitar tierras a grandes latifundistas para poder repartirlo en algunos campesinos. La idea era reinvertir y poder empezar a trabajar la tierra que estaba detenida. ¿Qué pasa? El aporte de la Alianza para el Progreso, Estados Unidos comienza a apoyar económicamente a diferentes países para que no se repitiera una nueva Cuba. Recordemos que había sucedido la Revolución Cubana, ya por ende Estados Unidos no quería que sucediera eso y comienza a invertir en algunos países de Latinoamérica con la Alianza para el Progreso. Significa ayuda económica. Apoyo de expertos de Estados Unidos también para modificar o apoyar algunas reformas siguiendo el modelo de Norteamérica. ¿Ya? Por ende, esta idea de política liberal también se empieza a copiar acá en Chile. Ya se realiza la reforma agraria, el INDAP y el CORA ya asesoran técnicamente y con créditos por parte del INDAP a la propiedad familiar agrícola. En fondo, a las personas que se les quita estos terrenos se les paga, se les retribuye económicamente, y aquellos que comienzan a trabajar en aquello, se les va a apoyar. Se hace una reforma en la Constitución para poder hacer esto, eh, para aquellas tierras que estaban mal explotadas o no estaban siendo trabajadas, ¿ya? Y se crea el INPROA, el Instituto de Promoción Agrícola.
en el fondo la reforma agraria de la Iglesia Católica en sus propios fondos. La Iglesia Católica comienza a dar el ejemplo, y esto es sumamente importante, ya que en este tiempo la Iglesia Católica era bastante respetada, tenía una voz y un voto dentro de la sociedad, por lo que cuando comienza a repartir sus propias tierras, esto da pie para que el resto también lo realice, y muchos también partidarios conservadores. A esto se le va a conocer como la reforma del macetero porque va a ser bastante pequeña, ¿ya? Se da una desigual distribución en donde los grandes propietarios controlan el 55% de las tierras y los pequeños propietarios controlan el 22,4%. Ya dentro de eso hay bastantes tierras que no están siendo trabajadas, sin contar que los grandes propietarios no eran más allá del 10% de la población de Chile. Entonces, podemos ver esta diferencia que se da en este sector. Posteriormente, del gobierno de Alessandri, todas estas reformas van a comenzar a recaer, por lo cual el sector de la derecha va a empezar a perder este apoyo que tenía la ciudadanía. Y se va a modificar para estas nuevas elecciones, en donde nuevamente se postula Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Bueno, eso ha sido por el día de hoy, el gobierno de Jorge Alessandri. Posteriormente vamos a revisar lo que sucedió con Eduardo Frei. Nos vemos, chicos, chicas, que estén bien.